Esta entonces es la última clase antes de la evaluación y sería como una especie de cierre. Nos faltaría una dimensión que tiene que ver con lo antropológico relativo al cuerpo, pero eso va a ser tema de desarrollo en los posteriores encuentros. Hoy cerraríamos de alguna manera lo que nosotros consideramos el eje del curso para después llegar al derecho, que es la interpretación de la existencia humana o las antropologías. Estábamos viendo la antropología dialogal. Subimos un material de refuerzo y habíamos hecho un análisis con el Power de las diferentes corrientes y los autores. Destacan, como habíamos señalado, destacan en la perspectiva dialógica, por supuesto, no el único, pero el que nosotros consideramos el iniciador, el fundador de la filosofía del diálogo, que es Martin Buber, y otros autores, sobre todo en primer mundo europeos, que continuaron su trabajo. Esencialmente, y hoy vamos a recuperarlo y a contar algunas cosas más, como un autor como Alfonso López Quintás. Y vamos a hacer después vamos a hacer una pasada esquemática, vemos el tiempo que tenemos, sobre otro autor que cuenta muy bien la dimensión dialógica, pero él la denomina dimensión social de la existencia humana, que es Remy Quant. Importante porque fue el que nos instaló en el tema del individualismo, y además de marcar las dos posibles actitudes que todos los autores dialógicos consideran como esenciales, como puntos de partida básicos, nos resolvió la cuestión no solo del análisis del individualismo, sino su carácter ideológico. Y el capítulo 2 del texto Filosofía Social va a ser un análisis detallado de lo que él considera esta dimensión. El, los autores como Martin Buber, habría que marcar algo importante, me parece a mí, al momento de hablar de esta concepción. En general, lo que tratan de marcar es más que una doctrina, lo dice el propio Buber, es una metodología. Es decir, metodología implicaría mostrarnos el camino para acceder a una lectura, a una visión que tal vez nos pase desapercibida, muchos no podamos descifrar, y también en la oscuridad o la oscuridad de esta alternativa sería el resultado de las crisis o de la crisis de la que veníamos hablando en clases anteriores con relación a la modernidad. No podemos desvincular la lectura dialogal con lo moderno, con la modernidad y las crisis a ellos subyacentes. Buber en algún texto, que no es ni que es el hombre ni yo tú, dice que él no enseña una doctrina, sino que simplemente muestra un camino, toma de la mano a aquel interlocutor que lo considera así y simplemente le muestra algo que está instalado en la realidad y que nosotros los seres humanos no podemos percibir. A simple vista, esta metodología o este camino va a ser profundizado, iniciado por Buber, sobre el que voy a volver brevemente, va a ser retomado, ampliado y eh, con mucha rigurosidad por López Quintás. Habíamos visto 12 vías para el desarrollo personal, vamos a ver qué hay por debajo de esa lectura dialogal, de esas vías para el desarrollo, y cómo poder entender una perspectiva, como dice Buber, que es una perspectiva excluida, pero que en algún momento, lo dice sobre el final de ¿Qué es el hombre?, cuando queden exhaustos, esto no tiene fecha, es simplemente un ejercicio hacia adelante. En algún momento individualismo y colectivismo se van a agotar totalmente y allí quedará el hombre cara a cara con su semejante.
mientras esto ocurre, y además trabajamos para que esto se produzca, porque la sola crisis no nos va a poner frente a esa alternativa que hemos excluido, recordad que esta no es una alternativa nueva, no es entrecomillado, digo, no es un invento, es simplemente rescatar, retomar, restaurar algo que ha estado desde siempre. Pero precisamente por eso, de estar desde siempre, en los últimos siglos ha pasado desapercibido. Es interesante, si hubiera que definir el leitmotiv de estos autores, yo referiría a un escritor, pensador y un filósofo que fue muy trabajado por López Quintás, y uno puede sorprenderse cuando este autor, López Quintás, hace una referencia a este escritor o pensador que seguramente la mayoría conoce o puede haber leído alguna de sus obras, pero que se ha presentado siempre de una manera, no de una manera específicamente filosófica o para pensar, sino desde el ángulo literario. Este escritor, y para López Quintás, pensador, profundo pensador, es el autor de una obra mundialmente conocida, traducida a muchísimos idiomas, que es El Principito, pero que López Quintás es un profundo conocedor de esta obra porque precisamente él intenta enseñar al acceso a niveles más altos de realidad, lo que él llama formación integral, formación en ética, a partir del análisis de obras literarias. Es muy interesante el trabajo que él hace y es una manera de llegar a lo ético desde la literatura. Saint-Exupéry, conocido por, entre otros, o básicamente por la obra El Principito, tiene otro texto muy importante que se llama Tierra de Hombres. Y este texto presenta una particularidad, porque, como dicen muchos analistas del libro, es un texto que nos han, nos han hecho leer, nos han contado o nos han enseñado desde chicos. Pero López Quintás dice algo muy puntual. Dice, sin embargo, no es un libro, no es un libro que se pensó para chicos. Saint-Exupéry lo pensó para adultos. No es un libro que pueda penetrar rápidamente, aunque es entretenido, tiene imágenes, depende de las traducciones y de los dibujos que se hagan, que puede estimular la imaginación de los chicos, pero no es un texto para chicos, es un texto para adultos. Y la frase más importante, que ahora vamos a tratar de ver, por ahí algunos la recuerdan, una de las frases más importantes del texto tiene que ver con ese núcleo de la perspectiva dialogal, cuando la famosa frase es lo esencial es invisible a los ojos. Claramente los autores dialógicos y sobre todo López Quintás apoyándose en Saint-Exupéry, lo que va a tratar de explicitar es qué hay detrás de esta expresión, que lo esencial es invisible a los ojos. Claramente, ahí vamos a ver, ahora lo vamos a traer a colación, se van a contraponer dos maneras de ver entrecomilladas la realidad, dos maneras de ver entrecomilladas la realidad, que sería la visión de los adultos, los mayores, personificado en la ciencia, en los científicos o en el modo de conocer la realidad a partir de la ciencia, y la mirada de esta perspectiva que trataría de ir más allá o profundizar en esto que no puede ser alcanzado con el sentido de la vista. El propio Buber, cuando analiza las dos actitudes básicas que todo ser humano puede tener ante la realidad, entonces separa el mundo del yo-ello del mundo del yo-tú. Acá habría que hacer una puntualización. Primero porque siendo un texto yo-tú más que qué es el hombre, siendo un texto marcadamente entre poético y filosófico, a veces resulta un poco difícil de desentrañar las imágenes o los simbolismos que este pensador utiliza, pero que además también puede dar
alguna confusión. El mundo del yo y yo es el mundo de la objetivación, mientras que el mundo del yo-tú, dice Uber, es el mundo del encuentro. Ahora bien, ¿por qué esta contraposición? O qué significa esta contraposición? Una primera lectura, tal vez en parte equivocada, que uno podría presentar del texto es suponer que al analizar estas dos lecturas, lo que se está proponiendo es el intento de eliminar, la eliminación de la lectura o del punto de vista del yo-ello, para privilegiar, para dejar en escena o para quedar como única modo de interrelación humano el par yo-tú. No, esto no es lo que dice Buber. Buber considera estas dos relaciones como importantes. Lo único que él dice es que hay una tendencia en la modernidad o a partir de la modernidad de volcarnos hacia las relaciones yo-ello en detrimento de las relaciones yo-tú. Por el contrario, y todavía más, las relaciones yo-ello son fundamentales para el sostén de la estructura humana. Ejemplos, yo diría, son todas aquellas relaciones en donde los seres humanos de alguna manera nos vemos y tratamos funcionalmente los unos a los otros. Y puede haber, ya hay una amplísima gama de posibilidades entre un trato funcional hacia los otros y el trato, ese sería el punto de partida de la relación yo-ello, llegando a extremos que sí pueden ser intolerables. Por ejemplo, cuando se convierte al otro no simplemente en una función de uno mismo, sino en una cosa. Esto sería el extremo de la relación yo-ello, que es la relación que después vamos a ver y vamos a estudiar, que nosotros denominamos cosificación. Pero entre estas dos posibilidades hay un montón de situaciones que son importantes, necesarias para la coexistencia humana. Por ejemplo, López Quintás dice, los seres humanos se sostienen fundamentalmente porque repiten, tienen hábitos. Tenemos formas de comportarnos, de actuar, de interactuar que tienen que ver con la memoria, el uso, la experimentación, Acá me generando escucha, rutinas. vas a ver que yo no soy la loca que no le entiende nada. ¿Me escucha? Hola, Yo escucho bastante bien. había alguien que habló, no sé quién fue el que habló. Si quieren repito algo, si quieren repito algo, ya se los dije, no tengo inconveniente. Me pareció que había alguien que no entendía, no entendí si no me escuchaba, no me interpretaba o no entendía lo que yo quería decir. Lo vuelvo a decir. No, se escucha bien, pero creo que la compañera justo no escuchaba nada. No escuchaba, no, por eso no me quedó claro si no escuchaba o no me entendía. Profe, yo le quiero hacer una consulta. Sí, Me perdí en la parte cuando dice que Buber prevalece la relación del yo-ello sobre la del yo-tú, o entendí mal, no, o al revés. vamos a darle una vuelta de tuerca a esto. Relacionémoslo porque al hablar de yo y yo, y yo tú, de alguna manera vos está hablando de lo que habíamos marcado como actitud de apertura y actitud de cierre, no está hablando de cosas diferentes o distintas. No, Ahora, bien, entonces la relación del yo-tú sería la actitud de apertura y el yo-ello la de cierre, ¿no? sí, eh, Bien, yo sería cierre y yo tú sería apertura. perfecto. Planteadas así, planteadas al Ah, extremo, gracias. o de nada, planteada al extremo la relación yo y yo, es lo que nosotros vamos a denominar o vamos a ver como relación cosificante. En esta relación cosificante, al otro se lo degrada, pierde su condición humana y Es el cuando se ejemplo. utiliza la persona como un medio en sí, no, no, para un fin, sería. No necesariamente, eso, por eso es lo que estoy queriendo aclarar. La relación yo-yo implica una instrumentalización. Los seres humanos vivimos Eso es en lo que está sociedad. en el texto. Una pregunta, eso es lo que está en el texto de ser personal. ¿Sí?
Sí, hay como bibliografía obligatoria. sí, sí, hay un trabajo de López Quintás que está un poco más desarrollado, que es lo que nosotros incorporamos como material último, porque López Quintás lo que hace es ¿Qué fue lo que te dije? A ver si contar con más otra vez. rigurosidad. Hay un micrófono abierto. Samantha, fíjate que se te abre el micrófono. Sí, ya me fijé, gracias, disculpen. Profe, perdón que lo interrumpa, justo que está hablando de la bibliografía. En el material de bibliografía obligatoria están los textos de Marina. Esos son los que tenemos que leer para rendir, ¿verdad? Sí, eso es una guía, es una guía pensada para preparar y para rendir la evaluación. Sí, 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 correcto. Bien. Para mí esos textos en muchas oportunidades los veo como un poco más claros que capaz que los de otros textos que están como perdidos. Me parece como que siguen una línea, por lo menos para mí, que me cuesta un poco relacionar estos temas como más clara, digamos, la profe. Sí, es como, y sobre todo el PowerPoint, puntualiza ciertos contenidos que en algunos de los textos están más desarrollados. La idea es no solo puntualizar los contenidos, sino que a partir de esa puntualización de contenidos, por eso está bien ordenado el PowerPoint, incorporar más elementos que por ahí permitan ampliar o entender mejor algunas de las cuestiones. Eso es lo que estamos haciendo, pero están preparados para desarrollarlo a partir de allí. Pero digamos, tiene como todo texto, tiene algunas consideraciones a los que se le puede dar más contenido. Y eso es lo que estamos haciendo. Eso es lo que estoy tratando de hacer ahora con respecto a algunos puntos. Pero vuelvo, las veces que quieran, yo vuelvo para atrás. Por eso una cosa es que se me escuche, otra cosa es que no se me entienda. Si no se me entiende, pero sí se me escucha, trataremos de darle una vuelta y trataremos de explicitarlo un poco mejor. Es darle más contenido al esquema. Eso es lo que estoy tratando de hacer. Volviendo Profe, entonces, sí, cuando estábamos hablando de el yo-tú y el yo-ello, usted habló de dos mundos, uno que era el yo-ello, el sí. mundo de la adjetivación y el yo-tú, Objetivación. ob, ahí Objetivo. va, Sí, ob, tiene anote con mal. Y el otro, y el mundo del yo-tú, el mundo del yo tú es el mundo del encuentro. El trato objetivante, por un lado, y el mundo de la relación. Póngalo de esta manera, porque en realidad relación y encuentro no son exactamente lo mismo. Veamos, hoy recién me hicieron una pregunta que por ahí me pareció que si, como ejemplo, si lo desarrollamos brevemente, nos puede despejar un poco mejor las dudas. Nosotros hemos convivido, vivimos, tenemos familias y claramente esa vida en familia implica, si se quiere, el respeto o el seguimiento de ciertas reglas o ritualismos o modos de actuar o hábitos. Y alguien dijo, la relación yo-ello es solamente una relación de uso, de manipulación. No, yo diría que hay relaciones de instrumentalización que son a veces necesarias. Por ejemplo, la familia, las rutinas, los comportamientos habituales, cuando alguien ayuda a otro en su familia o cuando requiere la ayuda de alguien, o cuando varios ayudan a uno, se ayudan entre sí. Claramente hay una instrumentalización, pero esta instrumentalización es importante para el sostenimiento de la familia. Si por debajo, por de fondo o en el fondo, estas personas que constituyen esa familia en algunas circunstancias son capaces de encontrarse realmente, de relacionarse a partir del encuentro. Esto es lo que quiero es un ejemplo que da Quintás en la manipulación del hombre. Esto es lo que quiero que se entienda. Las relaciones de instrumentalización son necesarias. No Sería para que el podemos... ser se Sí. siga, por eso es que el ser se lo considera un ser proyectivo que se hace en el encuentro. ¿A eso vuelve? Vamos a marcar que los seres humanos nos relacionamos. Las relaciones necesariamente son de dos tipos.
Las relaciones yo-yo, que son relaciones de contacto, porque no hay encuentro, simplemente puede haber una conversación, puede haber una instrumentalización, puede haber un uso necesario para alcanzar un fin, un objetivo, y después tenemos las relaciones que son relaciones de encuentro. En esas relaciones de encuentro, que son breves, que no pueden mantenerse permanentemente, porque en algún momento, como dice López, quien está siguiendo a Buber, el tú se va a convertir en un ello. Sin embargo, esas relaciones de encuentro existen y esas son las que permiten nuestro desarrollo personal. ¿Y cuál sería un ejemplo de una relación de yo-ello? Una relación de yo-ello sería, por ejemplo, si yo voy, nosotros necesitamos de las instituciones. Y, por ejemplo, una institución, me voy a hacer un trámite, tomo un ejemplo de un autor dialógico que se llamaba Gabriel Marcel, me voy a hacer un trámite que esté relacionado, por ejemplo, con mi jubilación. Lo voy a hacer a una institución, la institución es necesaria, pero al hacer el trámite y al llegar a la ventanilla, la persona que me atiende, con la persona que me atiende, no puedo generar un trato porque la relación es de funcionalidad. Yo voy a plantearle un problema, necesito hacer un trámite y la persona que me atiende me toma como toma a todas las personas que durante años pueden haberse acercado a esa ventanilla a realizar un trámite. Simplemente y en función del trabajo que hacen, me da una respuesta, que es una respuesta estereotipada, me da el mismo formulario a mí que a 50, 70, 80 personas que pueden haber transcurrido ese día. Ahí tenemos una relación yo-yo que se juega en el ámbito de la experiencia, donde diría hay una relación pero no hay un encuentro, pero que es necesario, y esta funcionalidad es necesaria porque la estructura, la institución es importante para mí, que voy a jubilarme, si así fuese el ejemplo, y para ella es fundamental o importante porque es un medio o una forma de trabajo y un medio o una manera de acceder al mundo. Pero, Perfecto, ahora lo entendí. pero fíjate, en el mismo ejemplo, me faltaría un cachito. Imaginemos esto, en el mismo ejemplo, supongamos que por X circunstancia yo tengo una urgencia muy importante, por lo cual necesito más ayuda, más rapidez, algo que no pude conseguir y por X problema no lo voy a poder hacer, pero esto implica volver atrás, perder mucho tiempo y a lo mejor en la entonación, en la mirada, en la forma de explicarle esto a quien me está atendiendo, por un momento se olvida de que es un engranaje, que yo soy una persona, un ejemplar multicopiado de los muchos que van, me presta atención, descubre la ansiedad, la necesidad, la angustia en mi rostro, en lo que le digo, se toma más tiempo y por ahí me da algún dato, me tranquiliza, no me rechaza formulariamente, le presta más atención a esa situación. Ahí podríamos decir que hay como una especie, si se quiere, de encuentro y mini encuentro. Ya no es el empleado que está a distancia y ya no es simplemente la persona que en la burocracia va a realizar un trámite y al que se despache inmediatamente diciéndole a esto o aquello, vaya allá, vuelva, venga mañana, se le da un formulario. Ahí podríamos decir que brevemente, por una instancia, hay como un encuentro. Hay alguien capaz de leer al otro, por lo que el otro le está queriendo transmitir, y no dice Buber, y como podría leer en una conversación, y no le da una respuesta funcional. La respuesta funcional sería una respuesta de cassette, de cliché. No le interesa, no importa, o es uno más, o quiere seguir con su rutina y atender a otro. Pero tendríamos muchos y múltiples ejemplos, pero esa relación de institucionalidad es esencial. Allí vamos a ver, hay un ámbito, pero ese ámbito o esa relación en la que yo no soy tratado integralmente como persona, porque tal vez no lo necesite, no implica que no sea necesaria. La rutina, los comportamientos rutinarios, la habitualidad, el saludo estereotipado, el hablar en tercera persona, el hablar del tiempo, las formalidades, son todas maneras, son todos tratos yo-ello.
¿Son necesarios? ¿Son importantes? Sí. El problema radica en que no convirtamos nuestra vida simplemente al vincularnos con otro en una relación meramente funcional, que en este caso diría, si le ponemos un objetivo, es como una especie de uso lavado. Diferente estaría, ya se los dije, el uso a ultranza, como el ejemplo de la relación amo y esclavo, pero en esa disparidad o en esos dos extremos hay muchísimas formas de relación que se convierten en una relación yo-ello. Entonces, el mundo del ello es importante, dice Buber, un poco para cerrar esta idea, pero quien vive solamente en el mundo del ello no puede convertirse en persona, o el término de Buber es más fuerte, no alcanza la dimensión de lo humano. La explicación que él da, con la cual coinciden casi todos los autores dialógicos, es el giro que ha dado el mundo. La modernidad nos ha llevado, aun cuando no lo querramos, aun cuando no lo sepamos, o por ahí podemos intuirlo, nos ha llevado a un modo de vida en donde básicamente la casi totalidad de las relaciones o de los vínculos son vínculos funcionales, en donde casi no queda espacio para el encuentro. ¿Son relaciones? Sí, claramente, pero no son relaciones de encuentro, son relaciones de mero contacto. Esto es lo que Buber quiere marcar. Y fíjense, el encuentro fue desplazado por el individualismo y por el colectivismo. Y él habla, nosotros hemos hablado muchas veces o hemos citado a Buber diciendo que Buber considera al individualismo y al colectivismo como formidables abstracciones. Demos brevemente un paso más, a ver qué es lo que nos está queriendo decir cuando dice que el individualismo y el colectivismo son formidables abstracciones que no pueden reflejar la condición humana, que no reflejan la condición humana. Una porque considera al individuo aislado y la otra porque considera al todo, cooptante de cada uno de nosotros que está en el mundo como persona. Al individualismo dice que es el resultado de la imaginación. ¿Por qué la imaginación? Porque el individualismo se origina no se origina, perdón, se refuerza como modo de comportamiento en una etapa muy puntual, que es cuando el hombre rompe con el orden existente. El orden existente era un orden jerárquico, un mundo, un planeta que estaba instalado dentro de una cosmovisión, el planeta del hogar, y esa cosmovisión nos tutelaba, nos defendía, nos cobijaba porque había una cosmovisión religiosa. Básicamente, el hogar estaba conformado por Dios Padre y la comunidad de sujetos que se sentían o nos sentíamos amparados ante este vínculo. Rompe, se cambia el orden y queda el sujeto aislado, queda el individuo. Rompemos con el orden existente, rompemos con esa idea de hogar, rompemos de alguna manera con Dios, y queda el individuo solo, solitario. Entonces tenía que enfrentarse al mundo y a los demás a partir de su propia soledad. Y esto genera de alguna manera cierta angustia, dice Buber, que cuenta este tema. Hay como una especie de angustia cósmica en un hombre que descubre que si bien ha roto ciertos lazos que le permitirían crecer, cree él, también se ve abocado a un absoluto desamparo. En una situación así, cuando uno probemos haciendo una introspección con nosotros mismos, supongamos que en una situación determinada rompamos un orden fijo establecido y quedemos solos. Nos damos cuenta que suponemos que la ruptura con el orden existente puede ser buena, pero que en este momento esa ruptura indica que estamos solos. Esa sensación de soledad. No la soledad buscada, sino la soledad incoada. ¿Cuáles serían las dos posibilidades? ¿Qué tendríamos que hacer? Buber dice, habría dos respuestas, una correcta y una incorrecta, o una acertada y una desacertada. La respuesta, una sería,
darme cuenta de ese déficit, asumir la soledad, pero en vez de considerarme como un ser inválido, careciente o en problemas, glorificar esa soledad. Una de las respuestas sería glorificar esa situación. Por ejemplo, lo que muchas veces dicen muchos, hacer de la debilidad fuerza. Estoy solo, esto es terrible, pero tal vez lo que me separe y lo que me convierta en algo superior a lo existente es que puedo bastarme a mí mismo y solo para desarrollarme. Esta sería la primera respuesta. Entonces, se glorifica ese estado de carencia, se glorifica esa soledad. ¿Esa sería la correcta? La imaginación no. Dice Buber, esto exige un esfuerzo enorme de imaginación. Claro, porque usted dijo que esto del individualismo era el resultado de la imaginación y que Buber daba dos respuestas a esto, una correcta y la incorrecta. Esta No sé cuál sería esta, claramente para Uber, claramente esta respuesta es la incorrecta. Porque la dice, incorrecta. claro, ¿por qué? Porque hay que hacer jugar la imaginación, hay que imaginar un montón de cosas que la propia realidad, que las desmiente la propia realidad. Hay que glorificar algo que en realidad es una No carencia. existe. La soledad es una carencia absoluta, es un problema mayúsculo. Y glorificarla implicaría, tal vez sea correcto que esté solo, tal vez sea lo mejor que esté aislado, y tal vez la fuerza provenga de verme como un ser solitario, aislado de los demás, glorificar este estado y suponer que lo puedo superar. Por eso él habla de imaginación, pero toda imaginación tiene un límite, dice Buber. Por el lado la otra respuesta sería tratar de romper esa soledad y volver al estado anterior, es decir, al encuentro, al vínculo, que es la que desecha. Y el colectivismo, dice Buber, es una ilusión. ¿Por qué? Al contrario de la soledad, el colectivismo surgió como reacción contra la postura individualista. Surgió como, si se quiere, como un... Profe, Sí, perdón. Entonces, volvemos a Uber un cachito. sí. Si la incorrecta era que, no, que era como una ilusión, digamos, aceptar la soledad y hacer que algo glorioso de ese estado, lo Imaginación. correcto sería, Esa sería una sí, respuesta en donde vuela, tenés que apelar a la imaginación. a la imaginación. Y lo correcto Imagina. sería, Lo correcto sería mm, salir de la soledad y volver al encuentro con el otro. sí, Pero no fue ahí va, pero gracias. no fue la respuesta, esa no fue la respuesta que dio la sociedad. La sociedad se apoyó en la lectura individualista para tener comportamientos marcadamente individualistas, en vez de, que lo vimos en varios de los representantes, en vez de volver a las raíces. Buber diría, ¿cuál hubiera sido la respuesta correcta para aquel que se da cuenta que el estar en soledad, solitario, le genera más problemas que soluciones? Tratar de romper esa soledad y volver al encuentro con el otro. Dice, no lo hizo de esta manera. Glorificó una carencia, glorificó una debilidad e imaginó que esta situación podía ser superada porque de alguna forma era como una virtud. Es convertir el defecto en una virtud. Ese defecto, que era romper los lazos con lo existente, se convertiría, según su imaginación, en una virtud. Entonces, ¿qué se propuso? Se propuso como modo de vida, como reflexión sobre el hombre, que lo virtuoso era encerrarse sobre uno mismo, cerrarse sobre uno mismo. Ese es la atmósfera que se genera con la modernidad. Y el colectivismo trata de zafar de esta situación, porque claro, eh, tenemos que resolver, estamos solos, tenemos que decidir por nosotros mismos. ¿Y qué hacemos? Y entonces la lectura colectivista genera como una especie de ilusión. Dice, si nos juntamos todos, si todos, si cada uno de nosotros se mete en un todo, forma parte en un todo,
¿quién va a dar la respuesta ante los problemas? Va a ser el todo, no voy a ser yo. Y en ese todo, tal vez la respuesta que dé uno me sirva a mí, que no me animo a dar una respuesta o considero que no puedo dar una respuesta a ese problema. Si lo hace el todo, entonces yo me libero de la responsabilidad. Me meto en un grupo. Fíjense este ejemplo, que es sencillísimo, pero cuando uno trabaja en grupo, que a veces es el defecto, cuando uno trabaja en un grupo, meterse en un grupo, si uno no tiene idea de nada de lo que se está haciendo, de alguna manera se siente aliviado, porque dice, estoy formando parte del grupo, no importa que no sepa a dónde va, ni que aporte nada, pero de alguna manera estoy dentro del grupo y si el grupo elabora algo es como si yo lo elaborase. Es decir, evita tener que decidir. Formo parte de un colectivo y hay que tomar una decisión sobre un determinado punto. ¿Sería capaz de tomarla por mí mismo, solo, sin la presencia de los demás, de ese grupo? Suena difícil. Ahora, si la decisión no la tomo yo sola, si no la toman muchos, esto implica que, bueno, de alguna manera, si estoy equivocado, vamos a estar todos equivocados. Y si de alguna manera estamos todos equivocados, yo no voy a ser el equivocado. El que va a ser equivocado es el grupo. ¿Mm? Escudarse dentro del anonimato, esa es la idea de escudarse. ¿Cuántas veces las personas nos escudamos dentro del anonimato? Nos escudamos dentro de un grupo porque no se ve nuestra cara, no se ve nuestra decisión y la respuesta la toma el grupo. Y suponemos que si la toma el grupo es correcto, pero esta es una ilusión, dice Buber, porque en algún momento este grupo se rompe, en algún momento todo ser humano se va a ver obligado a tener que dar una decisión desde sí mismo. Va a tener que confrontarse con la realidad, no va a estar el grupo va a estar disuelto, no va a servir la respuesta del grupo y él va a tener que dar una respuesta, él va a tener que hacerse responsable. Por eso dice Buber, insisto, esto se convierte en una ilusión y toda ilusión se rompe cuando en algún momento uno se contacta con la realidad. En ese momento en el que vamos a tener que decidir solos nosotros, el grupo ya no nos va a servir. Por lo tanto, la idea, la imagen de que me disuelvo en el grupo y hago la plancha y todo lo resuelve el grupo, también se termina convirtiendo en una quimera. Y ahí va a llegar entonces a esa respuesta excluida, alternativa genuina excluida, pero la única posible. El que va a retomar, les decía, el que va a retomar el camino de Buber haciendo acotaciones más precisas o más detalladas o más rigurosas, a partir de una intuición, ¿no? Como todo pensador, si se quiere, extraordinario, Buber le legó al mundo una intuición y a partir de esa intuición, quienes lo siguieron trataron de profundizar en la intuición y hacerla asequible al común. Esto es lo que hace López Quintás. Tiene muchísimos trabajos y muchísimas obras, son muy importantes. Yo lo recomiendo, como les decía hoy, si alguno quiere volver a releer El Principito como un trabajo de adultos, que lo haga a partir de un curso de formación integral de la persona humana que se puede rastrear rápidamente en Google, en Internet, que da López Quintás, y es cómo nos podemos formar en ética a partir de las obras literarias. Vamos a partir entonces, porque esta frase me parece que define todo. Volvamos a esa frase magistral del libro El Principito, donde se dice que lo esencial es invisible a los ojos. ¿Cómo explicamos esto? Qué difícil es, si uno lo piensa bien, qué difícil es postular que lo esencial no es aquello que nosotros podemos, no sea aquello que podemos percibir a través de nuestros sentidos, ¿no? Lo que no lo veo, no lo creo. Lo que no me lo muestran, no está. Lo que tengo que pensar y ir más allá de lo que yo puedo tocar es fantasía, es ilusión, en términos buberianos, aunque no serían aplicables acá, es mera ilusión, es mera fantasía. Es irracionalidad, qué difícil
le resulta al hombre moderno, al hombre que se pergeña la modernidad para acá, aceptar que tal vez las realidades más eminentes sean aquellas realidades que no pueden ser percibidas por los sentidos. ¿Qué fue lo que colaboró para que el talante de las personas, nuestra manera de actuar y de reaccionar ante lo real sea mayoritariamente sin ningún lugar a dudas? Y la ciencia. La que ayudó fuertemente a esto fue la ciencia, porque la ciencia se convirtió en el modo, en el modelo de inteligibilidad de lo real, de entender lo real. Inteligibilidad viene de inteligible, entender, debe venir inteligente. Nosotros portamos el modelo de acceso a la realidad, el modelo que nos permite entender de la realidad, que pasa por las coordenadas de la ciencia, pero básicamente de las ciencias físico-naturales. ¿Cuál es la coordenada de las ciencias? La coordenada de las ciencias dice, cuando el hombre está en el mundo, como sujeto, conoce, y todo aquello que conoce se convierte en objeto. Y lo que conoce respecto de ese objeto, con sus métodos, con sus instrumentos, y que convierte en leyes o en explicaciones causales, eso es la realidad. En eso consiste la realidad. Y no hay más realidad que aquello que la ciencia puede explicar, demostrar y verificar. Veamos los tres postulados de la ciencia moderna, que son la elaboración de una hipótesis, la corroboración de esa hipótesis con la experimentación, y la hipótesis se convierte en verdadera si yo puedo, a partir del experimento, verificarla. Es decir, vayamos al archiconocido ejemplo de ciencias duras de la ley de gravedad. ¿Puede repetir la última, perdón? Sí, sería una hipótesis. Quiero conocer la realidad. Planteo una hipótesis porque no sé si estoy en lo cierto o si estoy equivocado. ¿Cómo corrobora esa hipótesis? A partir de la experimentación, un experimento. ¿Y ese experimento qué me va a permitir? ¿Qué puedo lograr con ese experimento? Verificar si mi hipótesis es correcta o no. Si ese experimento, que con la rigurosidad de la metodología científica se repite una y otra vez, tal vez hasta centenares o miles de veces, hasta que lo podamos proponer como una ley, es lo que me permite verificar mi hipótesis y considerar que es verdadera. Por eso les ponía el ejemplo de la ley de gravedad. ¿Qué dice la ley de gravedad? La ley de gravedad es una hipótesis. Esta hipótesis indica que todo objeto, por X motivo, se siente atraído hacia el centro de la Tierra. Es una hipótesis. Habría algo, quien la planteó, pensó, hay algo, alguna causalidad que genera que los objetos no puedan despegarse y necesariamente, o quedar en el aire o flotar en el aire, necesariamente tengan que volver como si estuvieran imantados hacia la Tierra. Y supongamos que fuese así, le pondría a esto ley de gravedad. Bueno, ¿cómo convierto esa ley de gravedad en algo verdadero, en una ley verdadera, en algo cierto, real? Tengo que someter la hipótesis a experimentación. Entonces, tengo que tomarme el trabajo de tirar este lápiz 500 veces al aire y comprobar que las 500 veces ineludiblemente, indefectiblemente, vuelve a la tierra, cae al piso. Verifico, lo puedo ver, pude ver el experimento, lo pude pesar, lo pude medir, pude mensurar el lápiz, todo bien anotado, lo puedo ver, veo que el lápiz vuelve a caer, no hay ninguna duda que toca el piso. Esto lo hice 500 veces, las 500 veces pasó lo mismo, entonces esto es real, esto es verdadero, esto es verificable, esto es verosímil. Esto es ultra clave. ¿Por qué?
Porque esta manera, esta posible manera de entender la realidad, y fíjense que en el ejemplo solamente entran un sujeto que se pone a distancia de manera desinteresada, descomprometida. Yo estoy a distancia, descomprometido, desinteresado. Simplemente quiero ver qué pasa. Un objeto, una cosa, un lápiz y una verdad. Probablemente, porque también es cierto que la ciencia contemporánea muchas veces nos dice que los experimentos, los resultados finales de los experimentos podrían llegar a variar en función de ciertas variables, con lo cual nos están diciendo, la ciencia misma nos dice que no siempre va a pasar miles de veces lo mismo, pero sin meternos en esto que ya es una discusión científica, diríamos que esto es válido para esos objetos, pero ya no si lo extrapolamos para conocer las demás realidades. Si yo pretendo convertir ese modo, ese modelo de conocimiento en un modelo de conocimiento que agote toda la realidad, ya me metí en problemas. Esto es lo que dicen todos los autores dialógicos y López Quintás. Dice, se extrapoló una manera de conocer ciertas realidades angostando la racionalidad humana y además empobreciendo el mobiliario del mundo, porque si solamente lo real va a ser aquello que yo puedo medir, mensurar, visualizar, ¿qué pasa con todas las demás realidades que eh, están, existen, son parte de la realidad, pero que no se pueden alcanzar con este método? Por eso, esta manera de pensar, cuando se traslada, esta manera de pensar, de modelar el mundo, se traslada a la realidad. A partir del... Y fíjense que contamos con... los pensadores dialógicos dicen, encima contamos con un dato desfavorable, que fue el enorme avance de las ciencias en los últimos siglos, hasta manejar o meterse en todos los ámbitos. Y la técnica, porque la técnica, ¿qué es? La técnica es la forma de llevar adelante aquello que se propone como conocimiento modélico, como conocimiento científico. Entonces, ciencia y técnica arrasaron con las posibles formas de entender la realidad, pero dieron lugar ¿a qué? Dieron lugar a un empobrecimiento de lo real, a lo que se llama objetivismo, el prejuicio del objetivismo. ¿Cuál es el prejuicio del objetivismo? El prejuicio del objetivismo, ya no a nivel científico, sino a nivel cotidiano, el prejuicio que cada uno de nosotros tiene cuando confronta la realidad, el prejuicio del objetivismo, es suponer que las únicas realidades son aquellas que se pueden ver, mensurar, tocar, intercambiar, pesar, manipular. Por eso no estamos o se nos está escapando lo esencial. Percibimos a partir de los sentidos, pero la percepción a partir de los sentidos, que es con lo que comienza cualquier percepción, no agota la posibilidad para conocer eso que al percibir va delineándose como real. No, no podemos quedarnos en el hecho que lo único que puedo conocer es lo que puedo percibir, lo que oigo, lo que veo, lo que olfateo o lo que degusto. No, porque eso puede servir para, para cosas ontológicamente pobres. Por eso, López Quintás dice, nos falta la otra parte, recuperar la otra parte, que es el acceso eminente a la realidad, que no se da de esta manera. ¿Habría otras realidades ontológicamente o jerárquicamente más valiosas que esto que solo podemos percibir y que solo podemos percibir de lo que podríamos llamar cosas? ¿Hay algo más en el mundo que cosas, que objetos, que piedras, que durezas, que madera, que lo pesable? ¿Hay algo más en la realidad?
La respuesta de los pensadores dialógicos es sí, por supuesto, pero dado este prejuicio no podemos acceder a ellas. ¿Y cómo podríamos acceder? Por eso, eh, en toda la articulación de estos pensadores, sobre todo, por ejemplo, en López Quintás, hay por debajo de la metodología de acceso a lo que él llama cómo accedemos los seres humanos a lo suprasensible, y ahí vamos a acceder al encuentro y a la realidad del otro, a lo que está por arriba de lo sensible. ¿Cómo accedemos? ¿Cuál es el camino? Hay por debajo lo que denominaríamos una teoría del conocimiento, es decir, ¿qué es lo que primero, qué es lo que se puede conocer? Para saber qué es lo que podemos conocer, después va a venir cómo lo conocemos, el camino o el método, para después llegar a al ideal de desarrollo de la persona. Porque López Quintás dice algo muy cierto. Dice, si el ser humano quiere desarrollarse como lo que humanamente es, tiene que prestarle atención a estas realidades. Si no, no va a desarrollarse. Fíjense, eh, según la lectura individualista, las personas no siendo constitutivas de mi propia realidad pueden ser instrumentalizadas por mí, tal como un individualista instrumentalizaría las cosas. El individualista ni siquiera ni siquiera nos ponemos a pensar el estatus de las cosas. Las cosas están para ser manejadas, manipuladas, usadas, destruidas, tiradas, cambiadas, quemadas, rotas. Ahora, esto implica que la posibilidad, que el ámbito de conocimiento de una lectura de este tipo es notoriamente reductiva. Y de hecho, si no lo planteamos con las cosas, el individualista tampoco lo va a plantear con las personas. Por eso se va a convertir en ideal de la mentalidad moderna, hoy todavía vigente, lo que López Quintás llama el ideal de dominio. Si lo real es exclusivamente las cosas que yo puedo instrumentalizar o manejar, así como las personas, lo más importante es el ideal de dominio. Estoy afanoso por manejar cosas, por manejar personas, por manejar sujetos. Lo demás queda en un punto y aparte. Bien, López Quintás dice, generemos una teoría del conocimiento y una metodología. Y esa teoría del conocimiento, como marcábamos bien en la clase anterior, se veía claramente en el Power, marcaba tres tipos de realidades, que son los que denominaríamos las cosas a secas, los ámbitos y las personas. En el mundo tenemos cosas, ámbitos y personas. Y esta distinción o esta categorización, ¿cómo la hacemos? Dice López Quintás, tenemos que cambiar el paradigma de apertura a lo real. Tenemos que cambiar la manera de acercarnos a la realidad, porque las realidades se nos van a mostrar, incluida la realidad personal de los otros y el encuentro, se nos van a mostrar en la manera en que flexibilicemos nuestra actitud ante ellas. Pero además va a decir una cosa interesantísima, que es esta. Cuando queremos conocer, también vamos a ser conocidos, dice López Quintás. En el mundo, las personas, cuando conocen, son al mismo tiempo objeto de conocimiento. Por eso él habla de experiencias reversibles. ¿Se acuerdan cuando yo les dije, no podía graficarlo, que la experiencia reversible en el conocimiento dialogal implica un círculo de flechas que van girando como las agujas del reloj? Las experiencias reversibles, dice López Quintás, cuando me acerco a conocer una realidad, también esa realidad intenta conocerme. Por lo tanto, tengo que cambiar de paradigma. No me puedo colocar a distancia de lo que voy a conocer, como si fuese un sujeto sobre el objeto, impersonal, a distancia, aséptico, y que el objeto me va a revelar sus claves más íntimas porque yo lo voy a forzar. No, esto se puede hacer en un laboratorio, con un microscopio, con una plaqueta y con una gota de sangre, pero no se puede hacer con otro ser humano. Entonces, si hacemos esto, muy pronto nos vamos a dar cuenta que en el mundo hay cosas.
Y uno podría preguntarse, pero una cosa en sentido estricto del término, ¿qué experiencia reversible puede generar conmigo? Volvamos así muy rápido, a vuelo de pájaro, al ejemplo que dimos con la madera, con el trozo de madera. El trozo de madera, la madera es una cosa, un objeto, un trozo de madera. Entonces nos preguntaríamos, ¿a qué me invita ese trozo de madera? Esa realidad, que no es más que una cosa. ¿Qué posibilidades me puede ofrecer? Ninguna, dice López Quintás. Sí, puede ofrecernos ciertas posibilidades en la manera o en el momento en que no la tratemos como algo simplemente mensurable, pesable y utilizable, sino que, como en el ejemplo, pintemos algunas rayas, algunos colores y convirtamos a ese trozo o ese pedazo de madera en un ámbito de juego, en un tablero de ajedrez. Tal vez hay un ejemplo más contundente, ya lo habrán leído si leyeron el texto de López Quintas, que es el ejemplo del piano. El piano, para alguien que tiene el prejuicio objetivista, puede ser un simple mueble que sirva para apoyar cosas, libros, una lámpara, pero tiene algo más ese piano. Si soy capaz de intuirlo, me ofrece posibilidades que invitan a que yo entrevere mis posibilidades con la del piano y me convierta o pueda convertirme en intérprete. Entonces, ese piano dejaría de ser una cosa. Como intérprete empiezo a dar ciertos golpes sobre las teclas y a partir de ahí empieza a emitirse un sonido. Y esto puede terminar, si estoy preparado para ello, formado para ello, en una melodía. Entonces, mis posibilidades se juntaron con las posibilidades del piano que me ofreció la suya, y en ese ida y vuelta, en esa experiencia reversible, dimos nacimiento a un ámbito en donde la creatividad tiene su culmen en la obra musical, que además puede ser compartida comunitariamente. Puede haber un auditorio, puede haber músicos que escuchan. Entonces, el piano ya dejó de ser una realidad tangible, pensable, mensurable, utilizada como un librero. Me ofrece posibilidades. Es una realidad inminente. Es un ámbito. ¿Mm? Ahora, está en mí aceptarlas o rechazarlas, o verlas, porque dice Buber, somos constantemente apostrofados en la realidad, pero a veces ni nos damos cuenta. El problema no va a estar en el piano, sino el problema va a estar en nosotros. Si dejamos en el ejemplo, habría muchísimos más ejemplos, si dejamos de mirar al piano como un simple objeto, como algo que sirve para apoyar, insisto, por ejemplo, una pequeña biblioteca. Entonces, abrimos nuestra inteligencia, abrimos nuestro intelecto a eso, a la generación de un ámbito. Pero hay, y además, esto nos permite crecer, nos permite planificarnos. La creatividad es lo que permite el desarrollo. Hemos generado con ese piano un ámbito y en ese ámbito hemos crecido. Le hemos dado posibilidades al piano que solo podíamos dárselas como intérprete y el piano nos ha dado posibilidades que solo él podía dárnosla para llevar adelante una partitura y una obra musical. Pero hay ámbitos más amplios. Por ejemplo, un aula. Vamos no a un aula virtual. Esto podría ser también pensado como un ámbito. Vamos a un aula tradicional. No podemos dejar sino de pensar en claves de presencialidad reales. Un aula es un ámbito. Y está delimitado. ¿Por qué es un ámbito? Porque está delimitado por 4 paredes, altura, profundidad. No, en el ámbito no hay estas dimensiones de espacio empírico temporal. Es como una especie de atmósfera y un aula se convierte en un ámbito cuando es el sitio o el lugar en donde los, sujetos se ven los unos a los otros como personas, donde dialogan,
donde se expresan sin reservas. En ese momento, esa aula, y tal vez por un instante, una hora, media hora, lo que fuere, se convierte en un ámbito. Las instituciones, las mediaciones son ámbitos. ¿Mm? Aunque, como les Profe, dije, sí, perdón, siento que ámbito tiene mucho que ver con posibilidades. ¿Puede ser que sea así? el ámbito, claro, porque la realidad te ofrece posibilidades y vos al mismo tiempo le ofreces posibilidades a lo que te confronta, si lo ves realmente de una manera eminente, como algo real. Hay como una especie de, López Quintás dice, cuando el encuentro se produce hay un entreveramiento de ámbitos. Por ejemplo, dos personas son dos realidades ambitales. Cuando dos personas se encuentran, así sea por un instante, 5 minutos o un rato, se encuentran realmente, quiero decir, convierten ese momento no en un mero contacto, sino en un verdadero encuentro, las posibilidades que yo le ofrezco al otro eh, son aceptadas y el otro me ofrece a mí posibilidades y yo genero algo que no podría haber generado si el otro no me hubiese ofrecido estas posibilidades, o tal vez ni siquiera me hubiera imaginado que podría llegar a ello, y al mismo tiempo en el otro se generan ciertas posibilidades que tal vez no hubiese nunca creído que podría alcanzar. Mm, Recién, hace hace muy poco tiempo, y esto es lo importante, yo pude corroborar lo mejor, lo mejor para ejemplificar algo son ejemplos que uno haya experimentado, porque la filosofía es reflexionar sobre la experiencia vivida, y los ejemplos de otros son interesantes, a veces son buenos ejemplos, pero por ahí nos dejan a mitad de camino para el que lo cuenta y para el que lo recepta, porque es como los valores no se enseñan, no se pueden enseñar. Los valores, lo que sí se puede enseñar es la manera de tener acceso al valor y después cada uno de nosotros decidirá. Aunque habitualmente hacemos lo contrario, suponemos que estamos enseñando un valor cuando lo definimos, pero está muy lejos esto, ¿no? Entonces, con una experiencia propia. Y esta experiencia propia viene de la mano que en un trabajo en conjunto, esto lo experimenté por eso, y muy recientemente, y lo cuento como ejemplo, en un trabajo conjunto, dos que comparten una determinada inquietud sobre determinado tema, de alguna manera, sin quererlo, pero colaborando el uno con el otro, aportando el uno con el otro, generan conocimientos o profundidad en algo que ya se conocía y se decía que yo tal vez no había sido consciente de que podía explicitar. Es decir, en mi caso puntual, accedí a un conocimiento que tal vez seguramente por mí mismo no hubiese podido lograr o alcanzar. Una cota de mejoramiento, dice López Quintás, de perfeccionamiento en algo que solo pude ser intercambiando, colaborando, abriéndome y aportando mis posibilidades a otro. Si no se hubiese dado ese encuentro, tal vez el acceso a eso que yo pude experimentar y que me enriqueció no se hubiese producido nunca, o tal vez sí, pero por eso hablamos de posibilidades. Y ya que viene buenísimo el ejemplo de posibilidades, para verlo en el caso de la libertad. Eh, Vimos que hay diferentes niveles de la realidad, nivel 1, por ejemplo, nivel 2. El nivel 1 es la realidad en donde yo veo simplemente a las cosas y a lo que me confronta como objetos. El nivel 2 es cuando yo los empiezo a ver como persona. ¿Qué es la libertad? La libertad es la posibilidad de llevar adelante, de convertir lo que los clásicos denominaban potencia, lo que está en potencia en mí en acto. Pero esto solo puede lograrse a partir del encuentro con otro. Es el otro el que, por eso hablo de co o con posibilidades. Lo que yo puedo generar en pos de mi desarrollo solo puede venir de la mano de otro, me lo tiene que ofrecer otro. Y si me lo ofrece otro, y si esto se produce, y si la experiencia reversible se da, crezco en posibilidades y ahí soy más libre.
sino la única libertad que puedo tener cuando no me encuentro, cuando no dialogo con el otro, cuando no estoy en presencia ante el otro, es la libertad de movimiento. Y la libertad de movimiento es más o menos como los animales. Fíjense, el esquema el esquema de experiencia reversible, apelación y respuesta, no es el mismo en el animal. Buber dice, nosotros podemos encontrarnos con todas las realidades que nos confrontan. El mundo cósmico, el mundo natural, los animales, pero el encuentro con un animal, dice, tiene un umbral que por las carencias del propio animal no puede superar. El Principito y el zorro decían, el Principito quería generar un vínculo con el zorro, dice Saint-Exupéry, y interpreta a López Quintás, pero el zorro le dice, no podemos generar ninguna amistad porque para eso primero tenés que domesticarme. Y una vez que me domestique, sí podremos generar un vínculo. En realidad, la palabra domesticar tiene un alcance que va más allá del domesticar como algo que se enseña a través de la sanción. El domesticar en el zorro tiene que ver con el compartir códigos, en compartir modos de acercarse, en tratar de leer e interpretar la forma en cómo los dos podemos comunicarnos y eso generar una amistad, como en el ejemplo. Dice Buber, Profe, sí, dame un segundito, hay un límite, dice, hay un límite en ese vínculo, que es que el animal no tiene lenguaje, dice Buber. Entonces, uno puede llegar, puede descubrir la profundidad de la mirada, por ejemplo, de una mascota, y lo que esta mascota siente ante nuestra presencia y nosotros ante esa mascota, pero no pueden romper ese umbral que tiene que ver con el no lenguaje en el animal. Sí, esa es la diferencia abismal entre el mundo y los seres humanos, que tenemos el lenguaje. Sí, discúlpame. quería consultarte si en esto tiene mucho que ver la conciencia, o sea, cómo la entendemos a la conciencia, como una realidad, como una posibilidad, de qué manera. Eh, Te diría, fíjate lo siguiente, hablamos del lenguaje. Eh, Nos instalamos en el mundo a partir del lenguaje. El lenguaje es algo más que medio. También tenemos una tendencia a creer que el lenguaje es simplemente un conjunto de símbolos que tiene tiene una finalidad muy precisa o es un medio para una finalidad precisa que es comunicarnos. No, dice Buber. Los seres humanos habitan en el lenguaje. El lenguaje es más que un simple medio. El lenguaje permite llegar al encuentro. El lenguaje entendido como silencio y como palabra. Y yo te diría, por ejemplo, siguiendo a Cota, ya que vos me haces una pregunta muy pertinente, que es cómo se genera la conciencia, y te diría que la conciencia se conforma como y si no, no se conforma como un lugar de acogimiento. La conciencia en el ser humano, cuando el ser humano aparece, es como un receptáculo, es como un recipiente, que se empieza a conformar en la medida en que empiece a haber otros que te confrontan. Por ejemplo, que vos tengas conciencia de vos mismo y psicológicamente puedas decir en un estadio de tu madurez un yo. Esto no lo hacemos automáticamente, no lo hacemos naturalmente, lo hacemos simplemente que hubo un otro que nos confrontó, porque ese otro nos hace ver en algún momento que hay algo que es distinto a mí mismo, en la maduración. Entonces, cuando yo descubro que hay algo en la realidad que es distinto a mí mismo, entonces, claro, estoy yo y está el otro, y ahí empieza a conformarse la conciencia. Si querés, para darte una explicación, una respuesta más eh, muy puntual, la conciencia es intersubjetiva. La conciencia es el resultado del acogimiento que de los otros hacen de nosotros mismos. Entonces, esto, claro, nos pasa desapercibido, suponemos que es algo, muchísimas de las cosas que nosotros tenemos como seres humanos las damos por descontadas, ni siquiera las percibimos, nos parecen naturales, pero merecen ser indagadas porque precisamente nos estamos perdiendo lo más importante. Podríamos hacernos una pregunta. Una persona que no tuviera contacto o tuviera contacto por pocos minutos o casi nulo contacto con otro, ¿podría generar una conciencia a nivel intersubjetivo?
y estar hablando como No, nosotros ahora, que nos parece natural, absolutamente imposible. Absolutamente imposible. Y hay trabajos muy importantes de antropólogos hechos en esta materia. El acceso, va a decir Juan, el acceso al mundo me lo da el otro. Y si no me lo da el otro, no estoy en el mundo. Por ejemplo, hay una antropóloga, Margaret Mead, eh, muy conocida, que tiene un ejemplo, hay un ejemplo fácil de ubicar que es el caso de los niños lobo de Midnapore, es decir, un hecho que aconteció en la realidad en Australia, un matrimonio con dos hijos, uno con pocos meses de vida y el otro con 1 año, 2 años, que mueren en un accidente en un lugar al que no había acceso, y por algún motivo son descubiertos por una manada de lobos y una loba que es la que va a oficiar de madre, no sabemos por qué, no los matan, la loba los protege y en algún momento son descubiertos. Por supuesto, con una mentalidad objetivista. Esa mentalidad objetivista implicó arrancarlos violentamente del entorno, como solemos hacer los seres humanos, porque este era un ejemplo para ponerlo en un microscopio, y además, si es posible, matar a los lobos, los que habían permitido que esos seres humanos, entre comillas, siguieran existiendo. ¿Y qué descubrieron rápidamente? Descubrieron que no tenían lenguaje, se expresaban a través de ruidos, gruñidos, no, caminaban casi como si se tratara de lobos, no habían tenido la posibilidad, básicamente dada por el lenguaje, de internalizarse a sí mismos. ¿Qué pasó? Lamentablemente fueron separados, muere rápidamente, eran un varón y una mujer, la mujer más chica muere, al ser separados muere la mujer, la nena, porque tenían 6, 8, 10 años, creo que me parece que era esa la edad, no recuerdo muy bien. Y después con el tiempo también muere el varón, pero esto indica claramente la necesidad de la relación, ¿no? Como dice López Quintás, dice que el hombre es un ser en el encuentro. ¿Y cómo se genera este encuentro? Y cita a un médico, López Carvalho, un español que también fue un filósofo, y dice, los seres humanos necesitamos una urdimbre afectiva. ¿Qué sería urdimbre? Urdimbre, la imagen que se me viene a la cabeza de urdimbre es como una especie de red con hilos, con los cuales uno está ligado al otro, uno está atado con el otro y no hay solución de continuidad. Y el que está acá, que está generando un lazo, un vínculo con este, también está generando un lazo con este acá, que no está, aunque no esté en contacto, porque ese a su vez está relacionado, vinculado. Esa es la urdimbre afectiva. Vamos generando psicológicamente, humanamente, nuestro desarrollo a partir de estar en ámbitos o urdimbres afectivas. Sin querer, sin pecar de meterme en un terreno que no es el mío, pero me parece que como ejemplo, ya que vos lo planteaste, me parece interesante e importante, ¿no? Las preguntas estas sobre libertad y conciencia. Buber dice, el primer protoencuentro es el de el útero, la convivencia, el embrión, que luego se va desarrollando dentro del útero de la madre. Ese, dice Buber, es el primer protoencuentro. Pero este primer protoencuentro o ámbito es significativo, porque ¿cuántas veces hemos oído? Tal vez un poco menos, pero ¿cuántas veces como lectura dominante y una persona va a tener racionalidad, memoria cuando venga al mundo y después de un tiempo de vida, 2 o 3 años de vida? No. La vinculación con el otro ya se da dentro del útero materno y ya se percibe, aunque esté todo rudimentariamente en conformación, ya es capaz de percibir las sensaciones del entorno. E inmediatamente cuando sale al mundo, la idea de que no tienen memoria, los seres humanos tenemos memoria desde el primer instante o segundo. Además, por eso los médicos dicen que es fundamental la asistencia, pero la asistencia en el hecho de tocar al otro, de arropar, de llevárselo la madre al corazón. Dice, no tienen memoria.
No, no, no. Un recién nacido que es despojado por X motivo violentamente de los brazos de su madre, pierde y conserva y va a conservar durante toda su vida en su memoria, lo cual le puede generar, y hay innumerable cantidad de casos clínicos que lo corroboran, pero ese no es mi tema, solamente puedo dar fe de esto de haberlos leído, en donde esa ruptura de ese primer encuentro va a generar, y en lo que le queda de vida, una sensación de inseguridad que probablemente con mucho trabajo no pueda resolver, pero sí en algunos casos pueda superar. Entonces uno no puede decir, no tienen memoria o entienden cuando empiezan a hablar. Nada, nada más alejado de la realidad. Un ser humano tiene memoria desde el primer minuto de vida y puede experimentar este ejemplo, que es crudo, pero que es real, que después se va a manifestar a lo largo de toda su existencia con una inseguridad que muchas veces no se sabe de dónde viene, pero tiene sus orígenes en este primer acto. Por eso el encuentro es fundamental. Esto es lo que podríamos decir de la conciencia. Y podríamos, para redondear la idea de estos pensadores dialógicos, entonces, si lo esencial no puede percibirse a través de los sentidos, a través de la vista, fíjense un despropósito, fíjense un despropósito muy viejo que tiene que ver con la lectura de la realidad a partir del uso exclusivamente del sentido de la vista. El ejemplo muy viejo, antiquísimo, es el de los griegos. Se dice que en su filosofía los griegos tenían, para pensar las cuestiones, exclusivamente, o se centraban completamente en uno de los sentidos, que es el sentido de la vista. Y esto explicaría que los griegos le tenían mucho miedo a aquello que no podían ver. Claro, porque las coordenadas de inteligibilidad de lo real, diría López Quintás, era la vista. Entonces, si se les decía que había más allá, allende de las fronteras, otros seres humanos, y ellos no podían verlo, se presentaba rápidamente un resquemor. ¿Qué realidad tiene lo que yo no veo? Pero sí empezaban a perfilar cómo podía verse, cómo podían interpretarse aquello que ellos no podían ver. Y entonces le decían a los que no podían ver, los llamaban bárbaros. Ellos se llamaban a sí mismos, se interpretaban como civilizados. ¿Qué lugar le reservaban a aquellos que no podían ver? ¿Cómo los moteaban o los adjetivaban? Le decían, allende puede haber otros, pero estos van a ser bárbaros, no van a ser civilizados como nosotros. Ahí tienen un claro ejemplo de cómo se puede leer la realidad y suponer que se tiene acceso a la realidad a partir de los sentidos de la vista. Pero me queda algo importante, que sería cómo accedemos a eso suprasensible. Aquello que está más allá de la relación de objeto. Dijimos que lo que conocemos pueden ser cosas, ámbitos o personas. Que el acto de conocimiento inherente o presente en la experiencia de todo ser humano comienza con la percepción. Pero dice, tenemos que cambiar de mentalidad. Hacer como una especie de transfiguración Profe, de la perdón, realidad. ¿Sí? Te escucho. esto lo plantea López Quintás, ¿verdad? Esto es lo que sostiene López Quintás, cómo acceder a esa realidad que él dice, los seres humanos no solemos acceder porque estamos imbuidos de un prejuicio objetivista. Quiere decir, cómo darle entidad a aquello que no puedo ver, aquello que no puedo tocar, aquello que no puedo medir, aquello que no puedo pesar. ¿Le doy crédito? No le doy crédito. ¿Está en el mundo o no está en el mundo? Nos han enseñado el paradigma para inteligir la realidad es que lo que no se puede verificar, y esto es el origen de las actitudes pragmáticas,
aquello que no se puede ver no es real, no tiene entidad. Puede ser producto de la imaginación, de la ilusión, de la superchería, de la ideología, de la irracionalidad. Fíjense, ¿se acuerdan que les dije en los encuentros se pone en juego toda la realidad personal? Toda la realidad personal implica que en un encuentro se juega el pensamiento y se juega el sentimiento, porque somos seres sentipensantes, no se juega solamente la razón. Por eso los modernos distorsionaron de tal manera las cosas que divorciaron la emoción de la acción. Entonces, nos cuesta un trabajo enorme suponer que una de las vías de acceso para conocer la realidad más importante que la mera razón, más allá que la racionalidad instrumental, tiene que ver con la emocionalidad, porque ahí va a venir el modo de acceso, que es la intuición. Los pensadores dicen, la manera en cómo accedemos a una realidad que tal vez no podamos ver es intuyéndola, pero ¿por qué? Porque esta realidad que es inobjetiva se apoya, está presente en una realidad objetiva. Es decir, lo que está por arriba del objeto yo lo puedo ver precisamente porque el objeto hace de soporte. Veamos un ejemplo, demos un ejemplo. Pensemos un ejemplo. Si yo veo dos personas y ¿qué veo? Dos estructuras corpóreas, dos corporalidades. Y entre ellos veo que estas dos personas hacen gestos, ademanes, veo un brazo desplegado que toca, pero no que acaricia, sino que golpea a otro, veo que un cuerpo se desploma, veo que el otro cuerpo se mantiene. ¿Qué estaría viendo? Tal vez para alguien que no tenga formación, para alguien que se está desarrollando, para un niño, para una niña, tal vez se vea el movimiento, pero no alcancen a leer o interpretar o descifrar de alguna manera esa situación, que les puede parecer extraña. Sin embargo, nosotros podemos ver algo más. Vemos cuerpos, pero vemos algo más. Hay algo que nos dice que tal vez eso que estemos viendo, tal vez esté mal. También podremos pensar, eso que estamos viendo tal vez no esté mal. En el primer caso, si yo digo, eso que estoy viendo me parece injusto, ¿estoy viendo la injusticia? No. ¿Dónde está la injusticia encarnada o personificada? ¿Está por detrás? ¿Es un telón? ¿Es una nube que engloba? ¿Lo estoy viendo con los sentidos? No. La estoy intuyendo. Pero lo justo o lo injusto en esa situación se puede intuir en función de que lo que le da, lo que lo convierte en realidad son los cuerpos. Los cuerpos es los que están expresando lo que yo puedo intuir. Entonces yo podría llegar a decir, allí estoy viendo una situación justa o injusta. También podría no verla. También podríamos verla de manera diferente. Tal vez podríamos no identificarla. O tal vez alguno diría, no, eso que vos estás viendo no es un acto injusto, es un acto de un paso de ballet. Bueno, lo que quiero decir es, lo justo podemos intuirlo en función de que hay algo que hace de soporte. Y eso que hace de soporte son las dos corporalidades, los dos sujetos que al trabarse en una acción o en una interacción permiten que esto pueda interpretarse y que se convierta, que no sea nada más que un mero chocar de cuerpos o de corporalidades. Esto es lo que, esto es lo que se llama intuición, y esta intuición es la que nos va a permitir desde los pensadores dialógicos acercarnos a los valores. Por ejemplo, dice López Quintas también, ¿cuál es el valor más importante? Él va a decir que el valor más importante, el que permite que accedamos a los valores, fíjense que no lo está describiendo, ni explicando, ni enseñándole a otro. Nos está marcando el camino, la metodología, la manera de acceso. Dice es encontrándonos con otro.
esta es la mejor manera, porque al encontrarnos con otro, al encontrarnos, nos potenciamos, nos planificamos, aparece el enriquecimiento mutuo, personal, lo que da lugar a lo que él llama situaciones de éxtasis, al entusiasmo. Hay como una especie de entusiasmo que implica que puedo ser consciente de mi crecimiento personal cuando me vinculo con el otro, cuando crezco con el otro a partir de un encuentro, cuando percibo que el otro me trata como tengo que ser tratado y yo hago lo mismo. Cuando en algún momento me doy cuenta, dice Buber, que no estoy inmerso como solemos estar inmersos habitualmente en una charla funcional. ¿Qué es una conversación funcional? Una conversación funcional, que es el 80 o 90% de nuestro uso del lenguaje, es una conversación en la que hablamos en tercera persona. No hablamos nunca ni de mí ni del otro, hablamos de otro, de tercero. Por eso se llama conversación funcional. Es una conversación en función de otro, ¿no? El 80 o 90% de las comunicaciones interhumanas son conversaciones funcionales. No suman ni agregan nada, no suma un rato de esparcimiento, de distensión o canalización. Pero en algún momento tenemos que ir al verdadero coloquio, al verdadero encuentro, en donde ya no hablamos de otro, no hablamos del tiempo, no hablamos del perro de la vecina, no hablamos de lo que me pasó hace 15 años, lo que le pasó al mundo o lo que podrían estar viviendo los japoneses. Hablamos de nosotros mismos. Con lo cual ya la reserva, la confianza, la generosidad, la vulnerabilidad se abren para que se dé ese encuentro, que puede durar, insisto, como dicen muchos comentadores de Buber, puede ser fugaz, algunos minutos, y de hecho nunca vamos a poder mantener un encuentro de manera perenne. Esa es la melancolía de la que habla Buber. Todo tú, se termina convirtiendo en un ello. Lamentablemente, en el mundo de los seres humanos, todo tú en algún momento se convierte en ello. Y esto lo vamos a ver después cuando veamos por qué se produce el fracaso del diálogo. Por eso la melancolía implica el no encontrar satisfecho en ningún rostro humano esta posibilidad de mantenernos perpetuamente en estas condiciones. Pero volviendo a lo anterior, se convierte en un auténtico vehículo el diálogo, en donde las experiencias se van transmitiendo, las posibilidades se van haciendo coposibilidades. Esos ámbitos pueden dar lugar a ámbitos de mayor riqueza. ¿Y dónde se produce lo humano? Para cerrar una idea que quería tocar en el comienzo, pero la voy a contar antes de cerrar. ¿Dónde se produce lo humano? No se produce ni en mí, ni en el otro o en los otros. Se produce en eso que hay entre. Por eso dice Buber, la de Buber es una filosofía del entre. Lo humano está entre, no lo busquemos en el individuo, no lo busquemos en la masa. Busquémoslo en aquello que se produce entre ambos, cuando ambos, más allá de tener que vivir habitualmente en un mundo de funcionalidad, ¿no? Por ejemplo, en una rutina diaria, en tu hogar, en mi hogar, la rutina diaria, el estereotipo, la respuesta de cliché, los momentos, los ritmos, el retorno, la ausencia por el trabajo, en algún momento, más allá de hablar del tiempo, del cansancio, de la mascota, de lo que tengo que hacer, de las vacaciones, de que falleció el vecino o el amigo o el tío o en algún momento se produce, si ese vínculo es realmente una urdimbre afectiva, un encuentro. Y eso de por sí ya es suficiente para considerar que la relación es una relación de cercanía, aunque después volvamos a la funcionalidad. Es que no hay otra manera de vivir que no es volviendo a la funcionalidad. El problema es viviendo permanentemente, aunque no nos demos cuenta de la funcionalidad. Vivimos permanentemente en la funcionalidad y suponemos que la cercanía es estar pegado al otro, cuando la cercanía no tiene nada que ver con el acortamiento de distancia, dice Heidegger. La creencia de que nos encontramos porque tenemos cerca a los demás y no podemos estar, es como dice Juan, hay personas que no pueden estar si no están dentro de un grupo, de muchos, de la muchedumbre, pero la muchedumbre aísla. Como decía una socióloga norteamericana, Reisman, la muchedumbre solitaria.
creer que el estar cerca de alguien implica encuentro, cuando tal vez esa distancia que ninguno puede superar, hay una distancia entre ser humano que no puede ser superada, por eso es que podemos ser individualidades que luego se conviertan en subjetividades, que tal vez nunca se rompa. Está el silencio, sí, pero el silencio de mudez, dice López Quintás. ¿Qué es el silencio de mudez? Y el silencio de mudez es el silencio que está indicando que no me quiero vincular con el otro. Por eso lo habla de silencio de mudez. No es que escucho, hago silencio para que el otro se exprese. No, hago silencio y no digo nada para que rápidamente el otro salga de mis coordenadas de tiempo y espacio. Eso se llama silencio de mudez. Y es cierto, dice López Quintás, que los otros son distintos y no pueden dejar de ser distintos, pero esto no significa que porque el otro sea distinto tiene que ser distante. Yo puedo generar, y ahí viene el ideal de humanidad del que habla López Quintás. ¿Cuál es el ideal? El ideal de dominio lo tenemos que desechar, tenemos que trabajar por el ideal de la unidad, pero el ideal de unidad es muy exigente porque tengo que pasar la prueba de considerar al otro que es distinto como alguien que está distante. Esa es una valla, una barrera que el hombre actual tiene muchas dificultades en superar. Si es distinto, ya tiene que ser distante. No, generemos proximidad, pero la proximidad no está en tocarlo o abrazarlo. Alguien puede abrazar a una persona 10 minutos y si este abrazo no significara absolutamente nada, sino por el contrario ser una formalidad o muy por el contrario ser simplemente una actitud estratégica. Pero esto no es cercanía, no hay proximidad. Todas estas categorías, los autores dialógicos las muestran como un camino, como un método para llegar al ideal de unidad. Con las enormes dificultades que tiene llegar. El otro día estaba leyendo, hojeando, como hago permanentemente, o a veces cuando estoy aburrido, hojeando algún texto que por ahí tengo escondido, está medio como escondido en la biblioteca, y era un texto de un filósofo español, se llama Sánchez Meca, David Sánchez Meca, que tiene un trabajo muy interesante sobre Buber, ¿no? La filosofía del fundamento. Es un libro, no es un libro actual, un libro que Hola, profe, perdón que lo interrumpa. sí, Tengo un inconveniente personal y tengo que retirarme de la clase. no hay, Aviso por la cuestión de no la hay asistencia. no hay Está bien. problema. Muchas gracias. Hasta luego. Nada. Les decía, en este texto, él trata de mostrar a Buber como un pensador con sólidos fundamentos, pero dice algo en el prólogo. Sin embargo, hay una dificultad muy grande cuando uno se acerca a estos autores o a estos pensadores o busca la verdad más profunda que ellos quieren mostrar. Y esto Buber lo sabía, que es la de pecar de ingenuo, que es la de ser considerado como ingenuo. Claro, que uno hable de encuentro, que uno hable de solidaridad, que uno hable de gratuidad, de diálogo, de apertura, que hable de respeto a todas las realidades, no solamente a otro, al mundo, a la tierra, al agua, en un mundo tan urgido diría López Quintás, las experiencias de vértigo, ¿no? El ruido, la manipulación, la explotación, la utilización, los instrumentos. Sí, es cierto, es difícil. Ahora, Buber sabía claramente que él no era un ingenuo. Sin embargo, a pesar de estas dificultades que pueden aparecer, fíjense, la misma idea de presentar, no lo hice acá, pero la misma idea de presentar como material para analizar, porque esto requiere más tiempo, ¿no? Alguna vez lo he ensayado, de presentar un libro como guía del conocimiento dialógico al Principito también es como un embate fuerte, ¿no?
Si me está presentando, muchos piensan, me está presentando algo que tiene que ver con la literatura infantil, tiene que ver con algo que me podía entretener cuando tenía 7, 8, 9, 10 años. No, 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 que no es un libro de niños, ese es el error. Ha sido visto como un libro de niños cuando la intención del autor era ver como un libro de adultos. Claro, sí es cierto, es difícil porque lo que no podemos ver, lo que no podemos usufructuar, lo que no nos sirve, lo que no nos da ganancia, lo que no nos resulta pragmático, lo que no tiene que ver con nuestros propios intereses, con nuestros deseos, lo que no es asible, lo que no puedo manejar, sobre todo manejar, porque el manejar implica tener certidumbre, todo lo que no me da certeza, certidumbre, manejo de la cuestión, seguridad, se rechaza porque no forma parte de las coordenadas de lo visible. Pero esto ya lo sabían los autores dialógicos, sin embargo, hicieron muy bien en poner el acento en todas estas cosas. Voy a cerrar porque no me queda mucho tiempo. En realidad fue un intento de punteo para darle contenido a alguna cuestión puntual, y esto muchas veces se nos suele ir de las manos y sobre todo, y muy bien se me fue de las manos por las preguntas que hicieron. Entonces, a veces uno no puede, no se respeta, pero bienvenido sea, porque en última instancia tiene que ver con la interacción, ¿no? Tiene que ver con la comunicación. Y dos lineamientos sobre Kant que me parecen importantes, porque él está en la línea de todos los pensadores dialógicos. Pasa que él habla de filosofía social. Mi memoria me ayudó, voy a utilizar de los 10 minutos o 15 minutos, 5 por algo que les quería decir, mi memoria me ayudó, y recupero algo que iba a contar a colación de una pregunta, o después vino una pregunta. Les decía lo del encuentro, que López Quintás dice que lo que genera el acceso al valor es el encuentro. No es que el encuentro se engulla a todos los valores, sino que a partir de que me encuentro con otro, me encuentro realmente con otro, empiezan a florecer todo aquello que aparece, que van a ser cosas consideradas valiosas, ¿no? Lo valioso, lo justo, el bien, lo querido, todos estos valores que no están a la sombra del encuentro, pero que solo se pueden experimentar a partir del encuentro. ¿Mm? Entonces, lo valioso de una realidad no es valiosa, por esa vieja discusión que había en teoría moral, lo valioso no es valioso porque así no se nos imponga, sino que lo tomamos como valioso porque nos damos cuenta que planifica nuestra propia existencia. ¿No? Esa discusión que había sobre la realidad de los valores. Los valores solo pueden aparecer en el encuentro. Un ejemplo que da Kant es yo creo que está en lo cierto, pero habría otras posibilidades. Él dice, esto se ve o se manifiesta cuando, dice él, si fuésemos invitados a una comida, por ejemplo, habla de un banquete, pero la condición fuese que llegásemos a ese lugar, pero estuviésemos solos. Dice, sí, es un banquete, puede haber todo lo que, pero estando solo, no compartiéndolo con nadie. En cambio, dice él, aun cuando no se tratara de un banquete y fuese una comida común o cotidiana, si esto implicara compartirlo con otros, seguramente estaríamos mucho más a gusto, dice Kant. Como para desechar un poco la idea de la soledad, ya que él estaba atacando al individualismo como ideología. No. Dice, el encuentro genera una fiesta. Esta fiesta es la apertura, la posibilidad del hombre de acceder a todos los valores. Por eso, solo a partir del encuentro puede llegarse a dimensionar estos valores que, como bien se dijeron en la clase anterior,
se puede convertir en virtudes cuando nosotros las convertimos en hábito. Si nosotros convirtiéramos en hábito, hubiera una metanoia de nuestra actitud ante la realidad y le prestásemos un poquito más de atención a la realidad cuando ésta nos confronta para ver qué tiene de ambital, a qué nos invita, qué le podemos ofrecer, respetuosa de todo aquello que nos confronta, ¿no? Ahí nos daríamos cuenta, entonces ahí veríamos enriquecida nuestra capacidad de acceso a lo real y nos podríamos manejar, como dice López Quintás, de manera mucho más cómoda, no en un mero y simple nivel 1, que es el nivel de los objetos, el nivel más pobre ontológicamente hablando, sino en estos niveles que van del 2 hacia adelante, ¿no? hacia lo más profundo. Dos cosas dice Kant. Accedemos a la realidad y nos incorporamos al mundo a partir de los otros. Por eso él habla de que la existencia del hombre es una existencia, coexistencia mediante los otros. Hemos nacido, accedimos a un mundo que hoy nos parece natural, a un montón de cosas que nos parecen ya dadas, que parece que hubieran estado desde siempre, sin embargo no lo fueron, porque somos los recipiendarios de una historia común. Nosotros hoy, los que estamos en esta clase, para acotar el ejemplo, somos recipiendarios y hemos sido recipiendarios de una historia común, que viene de generaciones y de siglos, y que muchas veces nos parece natural, pero que en algún momento no existía. Para poder movernos en el mundo, lo que Kant llama un ámbito significativo mundanal organizado, ¿qué es el mundo? Un ámbito, un espacio significativo. La realidad está llena de significados. Esto que es un lápiz es un objeto, pero antes que un objeto tiene un significado, y ese significado es que es un instrumento que me permite escribir y expresarme. Ese significado lo hemos aprendido a partir de los otros. Mundanal, porque forma parte de nuestra historia. Organizado, nacemos en un mundo organizado. Los que nos parecen cosas obvias, no, han sido el resultado de una labor enorme de muchos, de otros. Por eso, nuestro acceso a la realidad tiene que ver con el vínculo, con los vínculos que hemos trazado con otros. Dice Kant, que seamos seres sociales implica que en todo lo que hacemos, él lo dice de esta manera, a ver si recuerdo y parafraseando, en todo lo que hacemos está íncito una relación con nuestros semejantes. En todo, casi sin excepción, lo que hacemos está íncita una relación con nuestros semejantes. Dice, desde aquel que se va a vivir solo, suponiendo que esto le enaltece y en realidad el irse a vivir solo como pretendido enaltecimiento tiene que ver que hay una referencia a los demás, porque esto se supone puede ser visto por los demás y los demás pueden considerar o admirarlo aquel que se retira. En realidad este comportamiento está en referencia a nosotros mismos. Si en aquellos ejemplos que daba Héctor sacamos de nuestra vida todas las adjetivaciones o calificaciones que nosotros tenemos, por ejemplo, soy hijo, saco a mis padres, soy padre, saco a mis hijos, hijas, soy compañero, saco a mis compañeras o compañeros, soy militante, saco a mis compañeros militantes, soy socio, saco a los socios que forman parte de esa sociedad. Y así sucesivamente los voy sacando, me voy a quedar en última instancia con nada, porque nosotros somos un nudo de relaciones. Esto lo dice Saint-Exupéry. El ser humano es un nudo de relaciones. Sacamos los términos de ese nudo y ese famoso yo cogito cartesiano se disipa, queda convertido en nada. Por eso Buber hablaba de formidable abstracción. Quitemos la relación con otros de nuestra propia vida, nuestra propia realidad, y no tenemos nada. Nos quedamos con las manos vacías. Pero, dice Kant, no basta con que el otro o a partir del otro puedo ingresar en este mundo significativo organizado.
y puedo entenderlo, por ejemplo, en el ámbito laboral. Manejar nuestro ámbito laboral ha sido el resultado de encuentros, de interacciones con otros. Cuando ingresamos por primera vez al ámbito laboral, el ámbito laboral no nos decía nada, no lo entendíamos. Buscaríamos o buscamos desesperadamente un punto de anclaje y no entendíamos lo que se hacía en ese ámbito laboral. Con el tiempo, los otros, los que ya estaban en ese ámbito laboral, hace que hoy, cuando ingreso a mi ámbito laboral, entiendo, comprendo el significado de todo aquello que forma ese ámbito laboral, aunque no lo vea y aunque esté con los ojos cerrados. Pero dice Juan, y esto es lo más importante, con esto no alcanza. Hay una segunda dimensión que ejemplifica por qué el hombre es dialógico o social, diría él. Que somos seres no solo mediante los otros, sino para los otros. Somos seres para los otros, porque más allá de que el otro me permite ingresar o me permita, o a partir de él obtengo el sentido o el significado del mundo, yo necesito al otro como tal. ¿Mm? Y él dice, también voy a parafrasear, dice más o menos esto, él dice, necesitamos fundamentalmente del otro, ¿por qué? Porque tenemos que vivir una vida con sentido, esto también lo dice López Quintás. Queremos vivir y queremos vivir o existir con sentido y buscamos el sentido de nuestra existencia. Tal vez lo busquemos y ojalá lo encontremos, tal vez no, tal vez fragmentariamente, hasta el último segundo de vida, buscamos cuál es el sentido de nuestra existencia. Y Juan entonces contesta, el sentido de nuestra existencia está en el otro. ¿Por qué? Necesitamos al otro, pero no para que nos ingrese, sino necesitamos que el otro nos necesite. Porque si hay alguien, y esto también se puede corroborar, como yo les decía, todo esto madura y uno está en condiciones de explicitarlo cuando lo vive o le presta atención o lo experimenta y le presta atención a aquello que vive y se distancia de lo que hace habitualmente. Y no suena como a veces puede sonar a chacha insustancial y hay que hacerse cargo de esto. Él dice, cuando descubrimos que hay alguien que nos necesita, cuando somos el sentido de la existencia para otro. En ese momento, si somos capaces de percibirlo, podemos decir, mi existencia tiene sentido. Hay alguien que me necesita. Soy el sentido de la existencia para otro. Y esto se traduce o puede traducirse a partir de la vía del encuentro, que el otro me necesite, porque claro, el otro me necesita y yo puedo necesitar al otro porque partimos de una carencia que no tenemos que glorificar, como pensaban los modernos. Las carencias no hay que glorificarlas, hay que asumirlas como tal, hay que ser conscientes de nuestra carencia, por eso nos troquelamos en el encuentro, por eso salimos al mundo con instintos y el animal se maneja con el esquema estímulo-respuesta. Nosotros no nos manejamos con el esquema estímulo-respuesta, nos manejamos con el esquema apelación-respuesta, que es una cosa completamente distinta y diferente porque implica opciones y decisiones. Y este esquema apelación-respuesta hace que nos estemos decidiendo permanentemente, pero esta decisión tiene que ver, dice López, con un proyecto de vida más intenso, más profundo, como un ideal de vida. Y la metodología es dar pasos a ese ideal de unidad que cada uno de nosotros tiene, con diferencias. Todos somos distintos y tal vez todos busquemos nuestro sentido de una manera diferente, pero eso es sí, pero eso sí. Por eso hay algo en la que tienen razones, con esto ya cierro un minuto más, sí tienen razón, y esto se dice que es parte del pensamiento liberal, que hay muchísimos planes de vida, y todos los planes de vida en principio tienen que ser respetados, pero todos esos planes de vida que pueden diferir de un sujeto a otro, y a veces está bien que difieran, y a veces es imposible que no difieran, tienen algo en común.
que esos planes de vida solo pueden trazarse si parten de esta carencia que solo puede ser llenada con la presencia del otro. Cualquier otro plan de vida que intente eliminar, gambetear, eludir, apelar a la imaginación o a la ilusión, terminará, como dice López Quintás. Es muy interesante, lean el trabajo o relean esta parte cuando él dice, ¿qué le pasa al ser humano que elude este nivel de realidad? Por X motivo, no importa, por el motivo que sea, no se hace cargo de su carencia. Y él dice, los seres humanos siempre buscamos el reemplazo de aquello que tuvimos en algún momento o que nos falta. Es lo que llama, buscamos un sucedáneo. Pero, ¿cuál sería el sucedáneo de lo que nos falta si rechazamos el recurso al otro como persona, cualquier otro como persona necesario para nuestro propio desarrollo? ¿Cuál sería el sucedáneo? ¿Otra persona? No, porque son irreemplazables. Dice López Quintas, acá aparecen las actitudes o las experiencias de vértigo, que es reemplazar el encuentro por lo que él llama esas experiencias de vértigo o, dicho de otra manera, el ingreso al mundo de las adicciones. Hay una explicación muy interesante, no puedo explayar ya, pero que dice que las adicciones, que él llama experiencias de vértigo, que son experiencias que llevan en última instancia a la anulación de mi propia condición personal, son el resultado de buscar eso que me falta en un lugar equivocado. Aclaro, y como todas las cosas en la vida, pensadas en contexto, hay también un mundo que empuja a que no nos sintamos de alguna forma tan disconformes porque el sistema no promueve el encuentro, sino la mera funcionalidad. Y esos no sentirnos tan disconformes, para no enjuiciar al sistema, implica reemplazar, pensando que no nos vamos a dar cuenta, lo que el sistema nos impide con su metamensaje, que es llegar al otro con las adicciones. Por decir la más frecuente, y que López Quintás le pone nombre y apellido, no solo la adicción, la más conocida, una de las más terribles, que es la adicción a las drogas, sino otras múltiples adicciones, la adicción al ruido, al vértigo, a la manipulación, es innumerable cantidad de adicciones que el propio hombre, desesperado, aunque no lo admite, intenta reemplazar, y esto es imposible. Hay que colocar en su lugar a la persona, que es el diálogo o el encuentro con otro. La dificultad, por supuesto, ya lo sabemos, contextualmente hablando, y no es menor, es que esto se ha convertido en un negocio. Las adicciones que van de la mano con la ruptura del orden del mundo también es un negocio. Es un elemento contextual. Esto sería entonces, cerraríamos acá. Espero que al menos hice el esfuerzo. Espero que, además de haberme escuchado, por eso volví, cambio, giro, retomo, que además de haberme escuchado, me hayan entendido, que era lo más importante. Con esto cerraríamos entonces la visión sobre lo que es la condición dialogal. El eje, nos faltaría un dato más sobre la condición humana que va a venir después. Pero esto, si lo entendimos, va a ser clave para poder llegar al derecho. Profe, perdón, Sí. el nombre del texto de López Quintás, ¿lo podrá decir? Sí, es la pedagogía, fecundidad de la pedagogía de la admiración o algo así, me parece que se llama el texto. Está Profe, En subido, realidad yo no lo está, encontré, por eso le está pedía, está porque subido en cátedras. lo Está, vuelvo En a la parte buscar. que dice diálogo 1. Ah, gracias, gracias. yo no estoy ahora en las cátedras virtuales, pero está específicamente, y creo que dice, cuando está explicitado el texto, dice López Quintás.
Es el Sí, perdón, último. se llama La pedagogía de la admiración y su fecundidad educativa. Ahí está. Ahí está el nombre. Bueno, Ese creo que es el último, me parece que es el último, me parece que es el último Pero- trabajo. No, el último es el de Quant. El último es el de Quant. Profe, usted al inicio mencionó a 3 filósofos que destacaba esta antropología dialogal. Dijo Martín Buber, López Quintás y el último, perdón. Bueno, hice referencia a Remy Quant. Son muchos los Bien. filósofos. Los filósofos del diálogo son muchos y Sí, usted sería, había destacado 3 por eso. claro, en orden, el más importante es el que Martín Buber, funda, dije. es Martin Buber. Luego, en importancia, porque explana su punto de vista, lo completa, lo rellena de manera entrecomillada, lo hace más asequible, como propuesta filosófica, es López Quintás. Después hay un montón de pensadores. ¿Mm? Y Remy Quant, que se acerca a la perspectiva dialógica desde otro ángulo. No habría que confundir la influencia de la lectura personalista con lo dialogal. Los filósofos personalistas, que son muy importantes, se diferencian de los filósofos dialógicos porque ellos hablan de persona, ponen todo el acento en la persona para contraponerla al objeto. Los filósofos dialógicos no ponen el acento en la persona, porque dice Buber, no hay que poner el acento en el yo ni en el otro, ponen el acento en la relación que se da entre las personas. Es un enfoque, una perspectiva diferente. ¿Mm? ¿Cómo sería tenemos que ver cómo sería